Hola amigos, mi nombre es Orbeli y esto es Universo 99, un espacio donde vamos a estar estudiando temas de gran interés basándonos en lo que está escrito en la Biblia. El día de hoy vamos a retomar un área de este canal que son las historias bíblicas. Hablemos un poco sobre la teología y sobre la influencia de Israel a lo largo de la historia. Es importantísimo estudiar lo que ha sido Israel en la historia porque Israel es el pueblo de Dios y porque una vez que Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, las promesas que ellos tienen nos pertenecen también a nosotros. Y nosotros, una vez que Cristo murió en la cruz, fuimos hechos hijos de Dios. Hijos es diferente a pueblo. Israel es su pueblo. Los que recibimos a Cristo somos sus hijos. Y esto es importantísimo, pues, porque a lo largo de la historia, saber la historia de Israel en cuanto a sociedad, cultura, creencias, todo lo que ellos hacían era explícitamente orden de Dios. Ellos eran desobedientes, ellos hacían muchas cosas malas, sin embargo Dios siempre mostró su favor hacia ellos, porque Dios es fiel y porque Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob darle las tierras prometidas, y la tierra prometida era la tierra de Canaán. En la descripción yo les voy a dejar los versículos donde dice que la tierra de Canaán le pertenece a Israel y cuál es la tierra de Canaán actualmente, geográficamente hablando, porque se sabe que ahorita en la Franja de Gaza hay una disputa entre Siria, Palestina, entre los sirios, entre los árabes e Israel por las tierras. Israel ha sido bastante reducida, ha sido reducida a muy poco territorio actualmente, porque Israel llegó un momento en el que Israel poseía gran territorio en la época del rey David y del rey Salomón. Sin embargo, bueno, hablar de las 12 tribus de Israel es importantísimo porque de estas tribus es que salen los hombres y mujeres más influyentes de la historia en todo el mundo. Aquí se habla de las personas más influyentes, incluso a veces hasta más influyentes que otros héroes de la historia que nosotros estudiamos en Historia Universal. A veces la Biblia guarda personajes más influyentes y con mayor autoridad a nivel mundial. Y por eso es importantísimo tener la base. La base son las 12 tribus de Israel. Y es muy interesante porque Dios tiene ordenanzas directamente a Israel. Hay 5 libros, los primeros 5 libros, que es el Pentateuco de la Biblia, que fue escrita por Moisés, Moisés descendiente de la tribu de Leví. Él en los que son el Éxodos, Levíticos y Deuteronomios, habla bastante sobre lo que Dios quería en su pueblo. Por ende, conocer esta es la voluntad de Dios. Y nosotros como sus hijos vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Estas 12 tribus se remiten a la época de Jacob. Mi último video sobre historias bíblicas fue Esaú y Jacob, la rivalidad que había entre ellos. Jacob es el padre de Israel. Su nombre fue cambiado a Israel por Dios. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y él tenía 2 esposas. Eran 2 hermanas y una se llamaba Lea y otra Raquel. Lea tuvo hijos y Raquel no podía tener hijos, pero a la final tuvo 2 hijos, a José y a Benjamín. Murió dando a luz al más pequeño, que fue a Benjamín. Jacob siempre tuvo preferencia hacia sus 2 hijos, José y Benjamín, mientras que sí había un poco de rechazo por parte de Jacob hacia sus otros hijos. No rechazo tal vez directamente, pero sí era tal la preferencia que tenía por su hijo José que sentían el rechazo sus otros hijos. Su primogénito, el primer hijo de Jacob, fue hijo de Lea, lo tuvo con Lea y fue Rubén. Está Rubén, está Simeón, está Leví, está Judá, Dan, José, Aser, Gad y Benjamín. Esos son los 12 hijos de Jacob. Son hijos de fueron 4 hijos que tuvo de las siervas de sus 2 esposas. Tuvo 2 de una de sus esposas, ya irían 6, y van 6 hijos más que tuvo de Lea. Estas son las 12 tribus de Israel. Las mujeres con las que tuvo estos hijos fue con Lea, que era su esposa, con Raquel, que era su otra esposa. En esa época se podía hacer eso, estamos hablando del Medio Oriente. Y estas 2 mujeres tenían siervas, tenían sirvientas, y esas 2 sirvientas también tuvieron hijos con Jacob, que en esa época también se era permitido porque ellas mismas como mujeres
lo permitieron porque en esa época ellas querían tener descendencia y así era como se hacía. Estos dos hijos pasan a ser como hijos también de Lea porque son de su sierva y entran como que en la cuenta, es como si fuese de Lea también. Así era en esa época y así se forma así es como se forma la familia de Jacob. Llega a tener 12 hijos y estos 12 hijos ya luego pasan a llamarse tribus. Cuando Dios los saca de Egipto, ellos pasan a ser esclavos en Egipto, pasan un montón de cosas, divagan en el desierto. Mientras están en el desierto, mientras ellos cuando ya salen de Egipto, ellos pasan a ser una nación ya, y para organizarlos, porque Dios es un Dios de orden, Dios los organiza en tribus y es con estas tribus. Antes de morir Jacob le promete a cada uno de sus hijos, le da una palabra preciosa. O sea, antes de morir, ¿se acuerdan la bendición? En mi último video de la rivalidad de Jacob y de Esaú, habla sobre la bendición, sobre que Jacob le robó la bendición a Esaú. Y así pasó, y así no pasó con Jacob. Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. Lo bendijo de tal manera, fue muy hermoso leer esa bendición. Si ustedes desean, pueden ir a Google y colocar allí la bendición que Jacob le da a sus hijos y aparece un versículo bien bonito de las promesas que tienen cada uno de sus hijos. Es muy importante porque estas tribus, por lo menos la tribu de Judá, es muy genial porque de esa tribu desciende Jesús. La mamá y el papá de Jesús, María y José, ellos pertenecen a la línea de Judá. Si no me equivoco, Sansón pertenece a la tribu de Dan, Moisés pertenece a la tribu de Leví, Aarón a la tribu de Leví, Josué a la, no recuerdo, Josué a la tribu, no recuerdo la tribu de Josué, pero o sea, hay todos los personajes son muy, Caleb también de Judá. Cada persona influyente de la Biblia, llámese como se llame, desciende de una de estas tribus. Y por eso para mi próximo video voy a hablar de un personaje muy importante en la Biblia y muy importante para el pueblo de Israel, y el cual es muy bueno tener este ejemplo de vida, la vida de este personaje bíblico. Espero que les haya gustado bastante el video. Traté de resumir, he resumido bastante información, pero en la descripción, sin embargo, voy a tratar de dejar algunas características bastante interesantes acerca de estas 12 tribus de Israel.